Pues hay que estar muy atentos a los programas de estas ciencias para el mundo contemporáneo, como habrá que estar muy atentos a esta nueva enemiga o animadversión que la ideología hegemónica ha declarado a la escuela diferenciada, a la escuela que separa a niños y niñas en sus aulas. Nos preguntamos, ¿a qué se debe esa animadversión? María Cárcava nos introduce en el asunto. La ley de igualdad de trato que proyecta el gobierno vuelve a esgrimir el tópico de que la educación diferenciada discrimina. Tópico que se adereza presentando tal educación como un lujo al alcance solo de unos pocos, de los ricos. Pero lo cierto es que algunos de los colegios de educación diferenciada más conocidos de España, como por ejemplo el colegio Tajamar, sito en el barrio de Vallecas, desmienten tal caracterización grotesca. Lo cierto es que allá donde la escuela diferenciada está implantada suficientemente, como ocurre en el Reino Unido, Alemania, los centros que mejores resultados académicos obtienen son en una gran proporción de educación separada. Lo que demuestra que los argumentos contra este tipo de escuela no son pedagógicos, sino ideológicos. En efecto, la ideología de género inspiradora de las últimas reformas legislativas en materia educativa combate la escuela diferenciada porque propugna que la diferencia sexual entre el varón y la mujer no es una realidad innata propia del ser humano y que solo existen géneros, es decir, roles sociales optativos en la conducta sexual del individuo. Una educación que postule que los caminos del aprendizaje de hombres y mujeres son distintos, aunque sus capacidades intelectivas sean las mismas, inmediatamente se convierte en anatema para esta ideología. Podría decirse que la escuela diferenciada atenta contra la igualdad si en las escuelas de niñas se impartiese un programa distinto al que se imparte en las escuelas de niños, o si se enfocase el futuro profesional de niños y niñas de forma divergente. Pero si los planes de estudio en las escuelas de niñas y de niños son los mismos, ¿cómo puede sostenerse seriamente tal afirmación? Lo que en verdad atenta contra la igualdad es que estos colegios de educación diferenciada sean excluidos del régimen de conciertos, como parece que se pretende, pues de este modo solo los ricos podrán acceder a ellos. Una vez más, la ideología de género, en su afán por negar la realidad inscrita en la naturaleza humana, prefiere fomentar las desigualdades sociales. En realidad, la persecución a la escuela diferenciada no es sino la avanzadilla de otro propósito de más largo alcance, que no es otro sino asfixiar la escuela concertada católica. Hoy ya existe una discriminación efectiva entre alumnos de la escuela pública y la concertada, puesto que los primeros reciben muchos más medios y dotaciones económicos, técnicos y profesionales. Y parece que existen borradores en el Ministerio de Educación, quizá alguno de nuestros invitados nos lo pueda aclarar, que pretenden convertir la educación concertada en residual, permitiendo solo que los padres puedan elegirla si no quedan plazas en los centros públicos. Lo que sí parece claro es que se ha declarado o se está empezando a declarar una guerra contra la escuela diferenciada que desde el sentido común resulta más bien inexplicable. No sé qué opinas, Consuelo, sobre este asunto. Se ha hablado en la presentación de la igualdad, pero realmente también es un ataque frontal a la libertad del padre a elegir a qué tipo de escuela quiere que vayan sus hijos. Porque es que además, claro, fomentar la igualdad por el hecho de la igualdad, todo es discriminación. Entonces eso te explica un poco el sentido pedagógico, ¿no? El progreso adecuadamente, ¿no?, que aparecía en las notas. El que pase el alumno con 8 asignaturas suspendidas. Entonces, al que estudie, que pase exactamente igual que el que no estudia. Al que tiene una madurez psicológica diferente, como es en el caso de los niños y en el caso de las niñas, ¿por qué no estudiar separadamente? Primero, que te ahorras también una serie de problemas, porque si tú hablabas antes de las consecuencias, pues también algunas de las causas, ¿no? El fomentar que se explique ese tipo de asignatura, educación sexual, en un colegio mixto, y yo no sé si propiciar el que haya algún tipo de prácticas producirán consecuencias ciertamente no apetecibles. Pero en cualquier caso, claro, eso es producto nada más y nada menos simplemente que de la ideología de género. Esto de la construcción del feminismo radical de los años 50-60. La mujer no nace, se hace, ¿no? Y eso es una construcción cultural. Y por lo tanto, lo que es una diversidad creada por la naturaleza, de pronto transformémoslo, ¿no? Y de ahí también la idea
de que el niño debe jugar a otros juegos, el niño masculino me refiero, debe jugar a otros juegos distintos para ver si en esta construcción del género pues llegamos ya al totum revolutum, ¿no? Que es en definitiva, pero no solamente es en aras de la igualdad, en aras de esa pretendida igualdad que no es tal igualdad, porque no es nada más que una construcción como es el género, que no es igualitaria, porque en realidad lo que hace es discriminar y porque lo que hace es una concepción en la que la mujer entra por la cuota, la que vale, vale, y la que no por la cuota, y a lo mejor la hacen ministra, ¿no?, del ramo que sea. Claro, que es una cosa infumable. Si eso lo hubierais dicho a vosotros, inmediatamente os tacharían de machistas. Por eso me permito el lujo de decirlo yo, para que no ocurran este tipo de cosas. En las oposiciones de alto nivel en este momento, la cuota tienen que ampliarla para los hombres, porque están entrando las mujeres Pero en su mayor en todos los tribunales de oposiciones, en todos los concursos, con esto de la idea de la transversalidad de lo que implica el género, esto implica que en cualquier comisión hay que meter mujeres por definición, ¿no?, que es una cosa infumable, porque claro, yo he estudiado una carrera exactamente igual que vosotros y a mí me hubiera resultado, en fin, una cosa dañina incluso para mi propia fama, que me hubieran dado la matrícula simplemente por el hecho de ser mujer. Claro, es que es una cosa, esto de la discriminación positiva yo creo que es dañina, ¿no? Y esto de, en aras de la igualdad, conculcar la libertad del padre a elegir si quiere una escuela diferenciada para sus hijos. No, pero además, ¿qué igualdad? O sea, quiero decir, vamos a ver, por ejemplo, ¿los torneos de tenis atentan contra la igualdad por haber torneos masculinos y torneos femeninos? Pues espérate que ¿Los retretes públicos atentan contra la igualdad por haber retretes para caballeros y retretes para señoras? O sea, es que esto es una cosa demencial. Oiga, no, atentaría contra la igualdad, como ha dicho María Cárcava, si en los colegios de niños y en los colegios de niñas se impartieran disciplinas distintas, si hubiera programas distintos, si se enfocara el futuro profesional de niños y niñas de forma distinta, o si esos niños y esas niñas al salir de clase tuvieran una alambrada que les impidiera relacionarse. Pero ¿por qué va a haber problemas de igualdad? Es que no se entiende, es una cosa verdaderamente irracional. Bueno, es la ofuscación ideológica que lleva, claro, a defender la irracionalidad y hacerle creer a la gente, efectivamente, que aquí tenemos hay que desigualdad. conducir a 110 kilómetros por hora, nos unirán en las toilettes, según. Bueno. No, bueno, hombre, por supuesto, eso les encantaría. Lo que pasa es que no deja de ser una cochinada, porque siempre los servicios de caballeros pues han sido, en general, más indecorosos o más sucios, ¿no? Con lo cual, yo creo que las mujeres con sentido común se resistirán a ello, ¿no? Pero les encantaría unificarlos. De todas formas, ojo a la ley mencionada por María anteriormente, porque esa ya existe, un anteproyecto de ley. Sí, esa ley está en marcha. Y esa ley es la ley de cierre del sistema, y es una ley que persigue absolutamente todo lo que sea diferencia sexual, de manera que llega a un igualitarismo, si quieres más bien identidad, ¿no? Es decir, prescinde de cualquier posibilidad de discriminación por razón de sexo. Y además introduce nuevos motivos de no discriminación, como es la identidad sexual, donde va más allá del hombre-mujer, es decir, estamos hablando de las distintas orientaciones sexuales, etcétera. Es decir, que la ley esa que regula todo un sistema de persecución, pero de persecución creando un fiscal, creando una sala especial, estableciendo el desplazamiento de la carga de la prueba, de manera que se presume que quien diferencia es el culpable, creando una serie de infracciones con tipos abiertos donde cabe todo, incluso creando un comisario político, que por cierto las malas lenguas dicen que está reservado el puesto para Viviana Aído, cuidado con el tema, que no hay ninguna tontería, y en fin, después de esa ley es probable que no se pueda jugar el tenis en España. Es probable que no se pueda hacer un programa como este en España. Bueno, sí, porque de aquí van directamente a Chirona. Uno de los artículos de esa ley, la Ley de Igualdad de Trato, considera sancionable expresamente un tratamiento de la información en los medios de comunicación que no responda a los principios de igualdad establecidos en la ley. Por lo tanto, cuidado, Juan Manuel, con el programa. No, si yo eso lo tengo asumido, que dentro de poco pues estaremos en la cárcel, ¿no? ¿En qué sentido? Pero ya está escrito, os perseguirán. En todo caso, volviendo a lo de la enseñanza diferenciada, es evidente que en una mente respetuosa con la libertad, la enseñanza diferenciada es una opción pedagógica tan elegible como la coeducación. Se puede discutir qué es mejor, qué es peor, hay teorías para todos los gustos, pero pretender... Sí, como la enseñanza pues con un segundo idioma o exactamente. Es que no entiendo es un por tema qué. de libertad, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los mayores defensores que hay en este momento de la enseñanza diferenciada es Hillary Clinton.
ideóloga de género como ella sola, pero ella estudió en una escuela para niñas y se ve que le ha ido muy bien y está muy contenta del sistema. ¿Quién es aquí nadie para decir que el sistema en que se educó Hillary Clinton es un desastre? O la hace poco mujer, o yo qué sé, o la ha discriminado con los varones. Bueno, desde que me has dicho que Hillary Clinton estudió en una escuela diferenciada, voy a mirar con menos buenos ojos a la escuela diferenciada. Hay una cosa peligrosa normalmente en las leyes socialistas, es cuando hablan de ley integral. En este caso, la ley integral explica la exposición de motivos de este proyecto de ley, que significa integrar en el sentido de invadir también no solamente la esfera pública, sino la privada. Es decir, que aquí se está haciendo una invasión permanente de intervención en la vida privada que nadie denuncia y nadie se queja. Esto que tú decías antes, oye, mire usted, bueno, ¿y por qué no va a haber una escuela? Que haya la que me dé la gana, es decir, pero hemos llegado a unos límites donde hay una falta de libertad, un liberticidio totalmente todos los días, por ejemplo, del tabaco. Sí, será usted no partidario de fumar, pero ¿por qué no voy a poder fumar si me da la gana? Es decir, aquí se está atentando a la invasión de la esfera privada. Y desde luego la educación es el elemento más importante e íntimo de eso, que nadie se queja y es peligrosamente cada día mayor. Extraordinariamente peligroso. Consuelo. Pero enlazando con lo que tú decías, estas son las consecuencias de unas causas. Primero se nos dijo que había que diferenciar entre lo que era la vida pública y lo que era la vida privada, ¿no? Y que el cristiano además no podía pronunciarse como cristiano en la vida pública, ¿no? Y teníamos que dejarlo reservado al ámbito privado. Encima. Y ahora, ¿cuál es, sin embargo, la consecuencia? La consecuencia es que el Estado, que es laico, que es aconfesional, que es secularizador de nuestra vida, sin embargo, tiene una intromisión constante en nuestras creencias en el ámbito privado. O sea que, primero, con un argumento falso, al final hemos tenido que aceptar el trágala que han querido. Y ese es el trágala final. Es que decir, yo no puedo manifestarme públicamente, eso debe quedar en mi ámbito privado, pero el Estado sí puede intervenir en mi ámbito privado, sí me puede decir qué es lo que yo tengo que enseñar a mis hijos y cómo se lo debo de enseñar. Todos los totalitarismos pasan por 3 fases en su implantación, desde Julio César hasta Lenin. Primero se cambian las leyes y las políticas públicas para introducir los criterios ideológicos. Aquí la ideología de género se introdujo con la ley del llamado matrimonio homosexual, etcétera. Luego, ¿no serán primero criterios y luego las leyes? Sí, lo digo porque como no siempre hablamos de historias democráticas si nos cogemos toda la historia, hoy día son primero leyes, ¿no? Entonces, nueva antropología sobre sexualidad, las leyes sobre el matrimonio, la sexualidad, etcétera. Segundo paso, enseñamos esto en la escuela porque es lo democrático y lo que está en vigor. Tercer paso, prohibimos a los que discrepan, que en España son la anunciada ley de libertad religiosa y esta ley de igualdad de tratos. Está todo muy visto ya. Sí, lo que pasa es que es un mecanismo implacable. Claro. Y en este caso que nos presentaba María Cárcava de la escuela diferenciada, no nos engañemos. La escuela diferenciada quizás es el ejemplo más evidente de escuela que se opone a la ideología de género que se trata de implantar. Pero lo que hay detrás de esa persecución a la escuela diferenciada es la persecución a toda forma de educación que se rebele contra la ideología de género y más específicamente contra la educación católica. O sea, yo creo que todo colegio católico concertado que vea el problema de la escuela diferenciada como un problema ajeno se equivoca. Es decir, las barbas del vecino que ven pelar pronto serán las suyas en remojo, ¿no? O sea, que las vayan poniendo en remojo, yo creo que eso es evidente. El socialismo desde sus orígenes, los utópicos, en Simón, Owen, etcétera, decían que lo primero que hay que erradicar es la educación religiosa. La educación de los frailes, exactamente se refería San Simón a la expresión de la educación de los frailes porque perseguían nada más que el proselitismo, según ellos. Claro. Y la educación debe perseguir la educación en la ciudadanía. Bueno, esa es la visión que tienen algunos ideólogos que tú recoges en este libro y algunos actuales y campando por sus fueros, ¿no? Ahí está Peces Barba, por ejemplo, y constantemente hace este tipo de alusiones, ¿no? Yo digo, que estamos viviendo una época en la que es muy atractivo ser anarcoide. Yo prefiero ser anarcoide y ser friki, porque la invasión no solamente te limita, o sea, discute sobre 10 kilómetros más o menos y nos explica qué es sano, saludable y ecológico. Es que llegará un día en que no se pueda ni fumar en el coche, ni siquiera después del posludio amoroso. Es decir, la pretensión invasiva del Estado totalitario no solamente es expulsar la religión del ámbito público, sino dominar los intersticios de cualquier ciudadano sin que se dé cuenta. 1984 de Orwell.